Mi esposo puso su móvil en no molestar para ponerse al día con su ex en una fiesta mientras yo daba a luz, pero ahora se pone al día con la manutención tras el divorcio. La semana pasada, traje a mi hermoso hijo al mundo, y aunque me gustaría decir que toda la experiencia fue mágica, la verdad es que el parto fue absolutamente brutal. Sufrí una buena cantidad de dolor durante el nacimiento. Y aunque ya lo sabía porque había estado empapándome en conocimientos de cómo era la experiencia de ser una madre, sufrirlo es una forma de aprender lo que perdura mucho más. Fue tan insoportable que no tengo nada con qué compararlo. Las contracciones venían en oleadas, cada una más intensa que la anterior, y realmente sentía que mi cuerpo se estaba desgarrando. Había escuchado historias sobre lo doloroso que podía ser dar a luz, pero nada como pasar por esto para saber que las personas no mentían. Recuerdo agarrarme a la cama del hospital con tanta fuerza que pensé que la iba a doblar. Lo único que deseaba era que todo terminara. Y aunque sabía que ese dolor traería a mi hijo al mundo, en el momento eso no lo hacía más fácil. No importaba cuánto lo repitieran las enfermeras, el dolor te nubla la mente. Como si el dolor insoportable no fuera suficiente, lo que lo hizo aún peor fue que mi esposo, Nico, no estaba a mi lado para consolarme. No estuvo ahí para nada, ni siquiera para hacerme compañía o sentirme un poco más contenida. Me sentí tan sola en esa sala de parto, rodeada de enfermeras y médicos, pero sin la persona que más debería haber estado allí. Para que lo sepan, Nico y yo llevamos 3 años de casados. Nos conocimos en un supermercado, lo cual no es muy típico, cuando me vio por primera vez y decidió acercarse a mí. Al principio, no estaba completamente segura de él. Salimos en algunas citas, y aunque era agradable, no estaba convencida de que fuera el indicado para mí. Pero lo que cambió mi opinión fue su sinceridad, nunca se rindió conmigo, y había algo tan genuino en la forma en que se preocupaba por mí. Crecí en un hogar disfuncional, donde la estabilidad era solo un sueño. Mis padres tenían una relación muy tóxica, y esa inestabilidad dejó una huella profunda en mí. Por eso, siempre he anhelado sentirme segura, encontrar a alguien que me hiciera sentir protegida y estable. Al principio, Nico me dio eso. Era constante, confiable, y tenía algo muy diferente a lo que tenía con mis padres. Por eso también me costó conectar en un principio, porque tenía esas inseguridades. Eventualmente, nos mudamos juntos y manejamos nuestras finanzas por separado. En ese momento tenía sentido. Ambos teníamos nuestros propios trabajos, nuestras propias responsabilidades y queríamos mantener cierta independencia, incluso estando juntos. Luego llegó el casamiento, que no me lo esperaba, pero cuando me lo propuso, al menos en ese momento, sabía que era lo que quería porque lo amaba. Hasta el año pasado, nunca tuve razones para dudar de esa elección. Era un buen esposo en ese momento, me ayudaba, era cariñoso y se preocupaba por mí. Hasta ese entonces pensaba que había decidido bien en elegirlo como mi compañero de vida. Todo esto era cierto hasta el año pasado, cuando Nico perdió su trabajo. Ahí hubo un punto de quiebre en nuestra relación, cuando comenzamos a desconectarnos. Si pudiera dar un consejo a cualquier mujer que esté considerando el matrimonio, sería este: no te cases con un hombre hasta que hayas visto cómo se comporta en su peor momento. Algo que yo no vi hasta que era muy tarde. Si hubiera sabido cómo reaccionaría Nico ante la adversidad, cómo cambiaría al enfrentarse al fracaso, jamás me habría casado con él. Perder su trabajo lo convirtió en alguien que apenas reconocía. Al principio, traté de ser comprensiva. Perder un empleo es difícil para cualquiera, y sabía que se sentía perdido, inseguro, quizás incluso avergonzado. Pero en lugar de usar ese tiempo para reorganizarse y encontrar una nueva oportunidad, dejó que el resentimiento se acumulara. Yo había estado trabajando duro en mi propio empleo, y en el peor momento posible, pocas semanas después de que él quedara desempleado, recibí un ascenso. En lugar de estar feliz por mí, ya que el dinero extra no sería de utilidad, comenzó a resentirme. Se enfurecía por cualquier cosa, pero más precisamente si hablábamos de dinero o de trabajo. Luego, comenzaron los problemas de confianza. De repente, todo lo que hacía era sospechoso para él. Si salía con mis amigas o pasaba tiempo extra con mis compañeros de trabajo, me acusaba de descuidarlo, o peor aún, de engañarlo. Nunca le di razones para dudar de mí, nunca hice nada remotamente sospechoso, pero eso no evitó que se volviera paranoico. Él comenzó a revisar mi teléfono cuando yo no estaba mirando, revisando mis mensajes, desplazándose por mis redes sociales. Incluso revisó mi laptop algunas veces. No había nada raro que pudiera encontrar, por lo que nunca lo detuve. No me parecía correcto, pero tampoco tenía que ocultar algo. Pensé que si lo dejaba ver eso, tal vez se calmaría. Pero no importaba cuánto intentara demostrarle mi lealtad, sus inseguridades solo crecían. Intenté hacer todo lo posible para apoyar a Nico en este momento difícil. Lo alenté a seguir solicitando trabajos, le enviaba ofertas de empleo y cualquier cosa que estuviera a mi alcance. Él aplicaba, pero la corriente constante de rechazo solo parecía empeorar las cosas.
Cada rechazo lo volvía peor. Se podía ver en sus reacciones y rostro que estaba sufriendo. En lugar de seguir intentándolo, se aisló. Dejó de cuidarse a sí mismo. No se afeitaba, apenas se cambiaba de ropa, y la mayoría de los días ni siquiera se molestaba en ducharse. Al principio, al menos ayudaba un poco en la casa, lavando los platos, sacando la basura o haciendo la cama, pero después de un tiempo ya no hacía demasiado. Su día entero giraba en torno a jugar videojuegos y ver televisión. Esa era su única vía de escape. Yo llegaba a casa agotada del trabajo, solo para encontrarlo exactamente donde lo había dejado en la mañana, en el sofá, con el control en la mano y los ojos pegados a la pantalla. El apartamento era un desastre, el fregadero lleno de platos sucios, la ropa acumulándose, el polvo cubriendo las superficies, y todo recaía sobre mí. Pedirle ayuda no ayudaba, valga la redundancia, porque lo ponía en un estado aún peor. Estaba agotada, mental y físicamente. Sentía que estaba cargando con el peso de 2 personas mientras él se desconectaba de la realidad. Seguí esperando que las cosas mejoraran, que despertara y reaccionara, pero en lugar de eso, todo tomó un giro completamente inesperado. De la nada, como si no tuviéramos suficientes problemas, Nico empezó a insistir en la idea de expandir nuestra familia. Quería que intentáramos tener un bebé. Se obsesionó con la idea, la mencionaba constantemente en nuestras conversaciones y me decía cuánto deseaba ser padre. Y aunque siempre había soñado con que algún día fuéramos padres, sabía que ese simplemente no era el momento adecuado. Necesitaba que primero se recuperara, que encontrara un trabajo estable, que me demostrara que era capaz de ser un compañero responsable otra vez. Pero cada vez que intentaba explicárselo, él insistía en que el tiempo se nos estaba acabando y que no debíamos seguir retrasándolo. Incluso comenzó a usar mi edad en mi contra, recordándome que mi reloj biológico estaba corriendo. Trató de convencerme de que, aunque no pudiera encontrar un trabajo bien remunerado, aceptaría cualquier cosa, aunque fuera mal pagado, solo para traer algo de dinero a casa. Pero en el fondo, sabía que esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de responsabilidad, de madurez, de estabilidad emocional, y en ese momento, Nico no tenía nada de eso. ¿Cómo podíamos traer un niño al mundo si él ni siquiera podía cuidarse a sí mismo? Entonces, hace 9 meses, descubrí que estaba embarazada. Me sorprendió muchísimo, ya que siempre había sido cuidadosa, o al menos, eso pensaba, pero de alguna manera, ocurrió. Nico, por otro lado, estaba eufórico. En el momento en que se lo dije, su estado de ánimo cambió por completo. No podía dejar de sonreír y de inmediato empezó a llamar a familiares para compartir la noticia. Le contaba a todo el mundo lo emocionado que estaba de ser padre, que era lo mejor que le había pasado en la vida. Viendo su entusiasmo, quise creer que tal vez esto sería el empujón que necesitaba. Tal vez este bebé lo motivaría a dar un paso adelante, a tomar el control de su vida otra vez, a convertirse en el hombre del que me enamoré. Pero a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que nada había cambiado, absolutamente nada. Nico seguía sin encontrar trabajo. Seguía pasando sus días jugando videojuegos y haciendo prácticamente nada. Y cada vez que le recordaba su promesa, que él mismo había dicho que aceptaría cualquier trabajo solo para contribuir, se molestaba y me ignoraba. Insistía en que no iba a conformarse con cualquier cosa, que quería un empleo como el que perdió. Todo esto nos llevó a constantes peleas, en las que básicamente me manipulaba emocionalmente para hacerme sentir que yo era la irracional por pedirle que empezara a ganar dinero. Se la pasaba repitiendo que yo no entendía, que no sabía lo difícil que era encontrar un buen trabajo ahora mismo. Decía que estaba esperando la oportunidad correcta, pero esa oportunidad nunca llegó. Pasaron meses, y él seguía sin hacer nada para mejorar nuestra situación. Mientras tanto, yo estaba embarazada, agotada y cargando con toda la responsabilidad. Yo pagaba todas las cuentas, manejaba la casa, y además, llevaba a nuestro hijo en mi vientre. Era demasiado y finalmente, puse un alto. Hace unos meses, en este punto, Nico básicamente vivía como un amo de casa sin ninguna responsabilidad. Así que se lo dije directamente, si no iba a contribuir económicamente, entonces al menos tenía que encargarse de las cosas en casa. Ese era el mínimo esfuerzo que podía hacer. No era justo que yo trabajara todo el día, llegara a casa exhausta y aún así tuviera que limpiar detrás de él. Si estaba en casa todo el día, lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que la casa no pareciera una zona de desastre. Por supuesto, intentó discutirlo. Me dijo que no sabía cómo hacer las tareas del hogar, como si yo fuera a creerle que no sabe lavar los platos o hacer una cama. Era un hombre adulto, no un niño. Se lo dije sin rodeos, eres un adulto, puedes aprender. Y si de verdad se sentía incapaz, entonces podía usar su propio fondo de emergencia y contratar a una empleada doméstica, porque yo ya no iba a hacer todo sola. De mala gana, aceptó. Así que en los últimos meses sí empezó a hacer más tareas del hogar, aunque era evidente que no le hacía gracia.
Y para ser justos, tampoco era muy bueno en ello. Ha arruinado la ropa más veces de las que puedo contar, mezclando la ropa blanca con la de colores, encogiendo prendas y usando demasiado detergente. Tengo que recordarle constantemente que cargue el lavavajillas, y aún así, a veces se le olvida. Sigue diciéndome que hacer las tareas del hogar lo hace sentir menos hombre y que esto es humillante para él. Es tan inseguro al respecto que me ha suplicado que no le diga a nadie, porque, según él, esto lo hace parecer un perdedor por estar en casa. La semana pasada llegó mi fecha de parto, el momento que había estado esperando con ansias, pero también temiendo, porque sabía que iba a necesitar todo el apoyo posible. Le había dicho a Nico con mucha anticipación que tenía que estar ahí para mí. No era una petición, era puro sentido común. Estaba a punto de dar a luz a nuestro hijo y lo necesitaba a mi lado. Pero de la nada, unos días antes, Nico soltó una bomba. Me dijo que tenía planes de ir a una fiesta universitaria, organizada por uno de sus antiguos compañeros de clase, donde se reunirían todos sus amigos de la universidad. Al principio, pensé que estaba bromeando. ¿Una fiesta universitaria? Justo cuando nuestro bebé podía llegar en cualquier momento. Pero no, iba completamente en serio. Me dijo que no veía a sus amigos de la universidad desde hacía mucho tiempo y que realmente quería ir, aunque fuera solo por unas horas. Se lo dije directamente, necesito que estés aquí. ¿Y si rompía fuente, quién me llevaría al hospital? Pero me rogó que lo dejara ir. Juró una y otra vez que tendría su teléfono a mano y contestaría inmediatamente si lo necesitaba. Para tranquilizarme, incluso llamó a su madre y le pidió que viniera a quedarse conmigo en caso de que entrara en labor de parto mientras él estaba fuera. Y luego me hizo una promesa: si rompía fuente, él saldría de inmediato y me encontraría en el hospital. Pues, ¿adivina qué? Ni siquiera pasaron 3 horas y mi fuente se rompió. El pánico se apoderó de mí de inmediato. Era el momento de la verdad, y de ver si Nico estaría para mí en la parte más importante del embarazo. Empecé a llamar a Nico frenéticamente, esperando que contestara de inmediato, tal como había prometido. Pero no lo hizo. Su teléfono iba directo al buzón de voz. Llamé otra vez, buzón de voz. Le envié mensajes de texto, no hubo respuesta. Volví a llamarlo, una y otra vez, dejando mensajes desesperados diciéndole que el bebé venía y que tenía que encontrarse conmigo en el hospital lo antes posible. Siguió sin responder. Estaba aterrada. Este se suponía que era uno de los momentos más importantes de nuestras vidas, y la única persona que debería haber estado a mi lado no contestaba. Afortunadamente, mi suegra mantuvo la calma y me ayudó a subir al auto. Me llevó pacientemente al hospital mientras yo me retorcía en el asiento, agarrándome el vientre, tratando de respirar a través del dolor, y aún así, seguía llamando a Nico una y otra vez. Pero él nunca contestó, ni una sola vez. Como ya saben, di a luz a nuestro hijo sin él. En lugar de mi esposo, fue mi suegra quien sostuvo mi mano. Ella fue quien me tranquilizó cuando no podía soportar el dolor, fue quien me dijo que era fuerte y que podía hacerlo. Estaba tan furiosa con Nico como yo. ¿Cómo podía no estar ahí? ¿Cómo podía ignorar todas mis llamadas? ¿Dónde demonios estaba? Esa noche entera, Nico estuvo completamente desaparecido. No fue hasta altas horas de la madrugada, mucho después de que yo ya había dado a luz, que Nico finalmente vio mis mensajes y corrió al hospital, actuando como si estuviera tan preocupado por mí. Uno pensaría que, dadas las circunstancias, sus primeras palabras hacia mí al menos serían una disculpa. Que al menos intentaría explicar que una gaviota se tragó su teléfono y que él se perdió en medio del bosque. No sé, una mentira así de absurda era mejor que lo que dijo. Pero no. En cambio, cuando le pedí una explicación, simplemente repitió lo mismo una y otra vez: perdió la noción del tiempo. ¿Perdió la noción del tiempo? Como si le estuviera preguntando por qué llegó tarde a una cena en lugar de por qué se perdió el nacimiento de su hijo. Estaba más allá de la furia. Estaba tan enojada y con la presión tan alta que pensaba que una de mis arterias iba a reventar y bañar de sangre a Nico. Y su cara mientras me miraba no ayudaba en lo absoluto. Me miraba con incredulidad porque yo lo veía enfadada. Puede decir que tuvo suerte de que no había un bisturí cerca. Señalé mi teléfono, mis 25 llamadas perdidas, mis más de 50 mensajes de texto. Le pregunté: ¿cómo demonios pudiste ignorar todo eso? ¿Qué demonios estabas haciendo? Y fue entonces cuando Nico lo admitió: había puesto su teléfono en no molestar. Pero como no estaba contenta con esto, buscó la forma de justificarse. Me dijo que llevaba meses deprimido, pero que al ver a sus amigos de la universidad, finalmente se sentía feliz. Que nunca revisó su teléfono, que ni siquiera consideró que yo pudiera entrar en labor de parto porque creía que todavía teníamos tiempo. Siguió insistiendo en que no era para tanto, que su madre estaba conmigo y que él solo quería una noche sin distracciones, que no era un crimen ponerse al día con sus viejos amigos. No lo sería si tu mujer no estaba en trabajo de parto,
pero dejarla para irte a una fiesta y no responder el teléfono es la actitud más con derecho que vi en mi vida. Después de esto, tuvimos una pelea monumental. Y desde ese día, me he negado a dejarlo quedarse conmigo o ver a nuestro hijo. Le pedí que se fuera a la casa de su madre por unos días porque ver su cara me produce asco. Mi suegra también está furiosa con él, apenas le ha dirigido la palabra desde esa noche, y sé que está tan decepcionada como yo. Si alguien se equivoca y todo el mundo se lo dice, lo normal es que en algún momento se dé cuenta de su error. Bueno, ese no es Nico. Sigue pensando que yo soy la que está exagerando. Me dice que tanto su mamá como yo estamos demasiado molestas con él, que lo único que hizo fue disfrutar de una fiesta, que necesito simplemente perdonarlo. Jura que sus acciones fueron inofensivas y que debo dejarlo ver a su hijo. Todavía no he hablado con más personas, por eso quiero preguntar aquí, ¿soy la mala si no perdono al padre de mi hijo? Actualización 1. He leído sus comentarios y he estado procesando todo. No puedo ignorar la posibilidad de que tal vez Nico haya manipulado mi anticonceptivo para embarazarme a propósito. Admito que antes ni siquiera había considerado esta idea, pero después de leer algunos de sus comentarios y reflexionar sobre nuestra situación, cuanto más lo pienso, creo que podría haber algo de cierto en eso. Nico claramente quería atraparme con un bebé. Lleva un tiempo sin trabajo, y durante todo este tiempo, yo lo he estado manteniendo por completo. Sabe perfectamente lo bien que vive conmigo, no tiene que trabajar, no paga cuentas, apenas hace las tareas del hogar, y aún así lleva una vida cómoda porque yo me encargo de todo. No sería descabellado pensar que tal vez quiso que me embarazara para evitar que siquiera considerara dejarlo. Un bebé significaría que estaría atada a él para siempre. Y si realmente fue así, no sé ni qué decir. Pero esa no es la única razón por la que no puedo perdonarlo. También se perdió el nacimiento de nuestro hijo. Él era el que tanto quería ser padre, el que insistió en que tuviéramos un bebé, y aún así no estuvo ahí cuando más lo necesitábamos. Solo eso ya es suficiente para destrozarme. Y ahora, hay algo más que no me deja en paz, una sensación horrible de que Nico me está ocultando algo. Sigue repitiendo que simplemente se distrajo en la fiesta y perdió la noción del tiempo, pero no me cuadra. Algo no encaja. Nico me prometió que contestaría mis llamadas sin importar qué. Incluso cuando ha estado borracho, siempre ha respondido cuando lo llamo. Entonces, ¿qué fue diferente esta vez? ¿Qué pudo haber sido tan importante, tan absorbente, que ni siquiera pudo mirar su teléfono durante horas mientras yo estaba en labor de parto? Y luego está el otro detalle. El detalle que no ha dejado de darme vueltas en la cabeza desde que supe de esa fiesta. Su ex también estuvo ahí. Esta mujer supuestamente fue el amor de su vida antes de que ella lo engañara y lo dejara por otro. Pero esa noche, ella estaba en la fiesta. Lo descubrí después de revisar algunas fotos que publicaron los amigos de Nico en redes sociales. Me metí a husmear en el perfil de su ex y ahora está divorciada. Y sé con certeza que Nico todavía siente algo por ella. Nunca lo ha dicho abiertamente, pero lo noto. Lo veo en la manera en que habla de ella, en la forma en que la menciona de la nada, en cómo actúa cada vez que alguien dice su nombre. Y ahora, sabiendo que ella estuvo ahí esa noche, no puedo evitar preguntarme, ¿fue ella la distracción? Actualización 2. Lo sabía que algo no encajaba, sabía que me estaba ocultando algo. Y ahora, después de todas mis sospechas, después de todas las dudas, finalmente tengo la verdad. Nico me engañó. Esa noche, mientras yo estaba sola en trabajo de parto, él no solo estaba bebiendo con sus amigos, estaba con ella. Estaba con su adorada ex. Y tal como sospechaba, se besaron. La razón por la que puso su teléfono en no molestar no era solo porque quería pasarla bien con sus amigos, era porque quería pasarla bien con su ex, tener una noche libre de distracciones con ella. Claramente, no quería mensajes de su esposa embarazada, ni llamadas de la mujer que llevaba a su hijo en el vientre, ni recordatorios de que tenía una familia esperándolo, porque en ese momento, simplemente no le importó. Durante todo este tiempo, cada vez que intenté confrontarlo sobre esa noche, se burló de mí y me mintió en la cara. Solo estaba con mis amigos, me decía. Estás exagerando, amor. Siempre haces esto, ¿por qué haces un drama de la nada? Me hizo sentir como si estuviera loca. Me hizo pensar que era una mujer insegura, hormonal, buscando problemas donde no lo sabía. Pero como un perro con su hueso, yo no lo solté. Confié en mis instintos y lo presioné hasta que se quebró. Si no hubiera insistido, nunca me lo habría confesado. Me siento asqueada. Me siento enfurecida más allá de las palabras. Incluso después de admitir que me engañó mientras yo daba a luz a su hijo, sigue sin asumir la responsabilidad. Sigue insistiendo en que solo fue un beso y nada más. Un beso, es suficientemente malo, pero tampoco puedo creerle que solo fue eso. ¿Perdió la noción del tiempo por un beso? Debe haber sido un beso muy importante, quizás un beso en donde ya sabes. Ya me mintió una vez, ¿qué más está ocultando?
Y para colmo, me culpa a mí de todo. Así es, me ha dicho una y otra vez que nuestro matrimonio ha sido poco feliz, que solo quería sentirse bien por una vez. Que ver a su ex trajo de vuelta viejos sentimientos, que le recordó un tiempo en el que se sentía un hombre, cuando la cuidaba a ella, y que vivir conmigo no lo hace desde hace tiempo. Y lo peor de todo, insiste en que no se arrepiente de lo que hizo. Déjenme repetir eso. Mientras yo traía a nuestro bebé al mundo, su padre, mi esposo, estaba besando a otra mujer y no le parece la gran cosa. Y eso si creemos su historia, que tiene más agujeros que sus calzones viejos. Ahora, puedo decir con absoluta certeza que se acabó. ¿Y saben qué? No me voy a ir en silencio. Voy a hacer que pague por lo que me hizo y no le va a gustar haberme atrapado con un bebé. Le conté a mis suegros lo que Nico hizo, y están igual de asqueados que yo. Mi suegra le ha dicho abiertamente que tiene que irse y encontrar su propio lugar, porque ella no va a seguir manteniendo a un hombre infiel, desempleado y patético que destruyó su propia familia. Está tan indignada como yo. Mientras escribo esto, estoy destrozada. ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por qué se aprovechó de mí de esta manera? Y ahora, por su culpa, lo ha perdido todo. No tiene esposa, no tiene hogar y no tiene familia. Yo le di todo estos años. Lo apoyé cuando no tenía nada. Llevé esta relación sobre mis hombros mientras él no hacía nada. Él dice que no se arrepiente, pero vamos a ver si eso es cierto cuando le haga pagar por todo esto. Veamos cuánto sostiene esta idea de que no hizo nada malo y que todo esto está bien. Actualización 3. Estaba procrastinando en sentarme a escribir esto, pero ahora que he comenzado voy a contarles todo lo sucedido. Primero y más importante, mi hijo y yo estamos bien. De hecho, estamos más que bien. Me mudé a un nuevo lugar, un nuevo comienzo solo para los dos. Esta decisión tiene razones logísticas, estar más cerca de mi familia para que me ayuden con mi hijo, porque no iba a esperar que Nico lo hiciera. Con él estamos oficialmente divorciados y ya pude dejar atrás los abogados y a mi ex esposo. Debo haber enterrado la pluma cuando firme ese documento. Pero se sintió bien, era hora de terminar con ese bueno para nada. Y luego está esta parte, la parte que al principio me destrozó, pero que ahora me doy cuenta de que es lo mejor. Mi ex ha abandonado completamente a nuestro hijo. Firmó la custodia total a mi favor porque, prepárate para esto, su ex ahora está embarazada de su hijo. Sí, la misma ex con la que me engañó. Se está volviendo a involucrar con ella porque ahora está esperando un bebé suyo. ¿Recuerdan cómo juró que nunca se acostaron? Quizás no estuve prestando atención en las clases de educación sexual, pero al parecer hay nueva forma de embarazar, y es a través de los besos. ¿Habrá besado un óvulo? Pudo mentirme con que fue solo un beso, pero no que apagó su teléfono o algo similar. No sé qué es más patético, si renunciar a sus derechos parentales de mi hijo o regresar con una mujer que te fue infiel. Yo sé que no regresaría con Nico, pero él parece que se ha arrastrado por su ex. Me alegra tanto no haber creído nunca sus mentiras. Si hubiera seguido con él, ahora mismo estaría devastada por esta noticia. Al principio, ni siquiera pude procesarlo, el hecho de que él voluntariamente decidiera renunciar a sus derechos parentales sobre nuestro hijo. Pero entonces lo entendí, este es el tipo de persona que él es. Es un hombre egoísta, débil e irresponsable que nunca mereció ser padre en primer lugar. Y si está dispuesto a cortar lazos con su propio hijo tan fácilmente, entonces, honestamente, prefiero criar a mi hijo sin él. Mi bebé merece mucho más que un padre que lo ve como un simple inconveniente. Pero no se preocupen, todavía está pagando. Renunciar a los derechos no te exime de pagar la manutención infantil. Aunque quiera fingir que nuestro hijo no existe, me aseguré de que siga pagando la manutención mes tras mes. Puede haber huido de sus responsabilidades como padre, pero no va a huir de su obligación financiera con el niño que no ayudó a traer a este mundo. Y créeme que ha intentado escapar de esa responsabilidad, con una prueba de paternidad, pero la ciencia ha hablado y le ha dicho que debe comenzar a pagar hasta que mi hijo cumpla 18. ¿Una luz al final de todo esto? Mis ex-suegros han seguido apoyándome incluso después del divorcio. No han dado la espalda a su nieto y siguen ahí para él. Lo cuidan de vez en cuando, y su amor por él es genuino, algo por lo que siempre estaré agradecida. Al menos sé que mi hijo todavía tendrá unos abuelos amorosos que estarán para él, aunque su propio padre haya decidido abandonarlo. Actualización 4. Nico y su ex se casaron poco después de nuestro divorcio. Muchos pensaron que el hijo con su esposa no era suyo, que ese sería su karma. Pero el verdadero karma es que sí lo es y que su esposa lo volvió a engañar pidiéndole el divorcio. Según lo que me ha contado mi suegra, ambas cosas no están relacionadas. A pesar de la infidelidad, Nico aún quería intentarlo con ella, quizás pensaba que la tercera sería la vencida. Pero ella le dejó claro que no quería seguir con alguien que no consiguiera un empleo. Todavía sigue desempleado y estaba repitiendo la misma historia que conmigo, sin trabajar, sin aportar, esperando que ella lo mantuviera.
Tener que pagarme la manutención infantil era una de las razones por las que no buscaba un trabajo, además de su tendencia natural a ser un vago y un mantenido. Pero ahora tendrá 2 manutenciones que pagar y ningún lugar donde quedarse. La única forma de evitar pagar es vivir en la calle, pero conociendo a Nico y lo mucho que le gusta vivir cómodamente, eso no va a pasar. Ahora tiene que conseguir un empleo sí o sí para mantenerse a sí mismo y a sus 2 hijos. A eso yo lo llamo karma. Y ya está arrepentido de todo. Se lo ha dicho a su madre, quien le respondió que no vuelva a poner un pie en su casa hasta que consiga un empleo y pague toda la manutención atrasada. Su padre, en cambio, fue más directo y le dijo: «Hijo, empieza a comportarte como un hombre y deja de hacer estupideces. Y mientras lo intentas, fíjate si puedes hacerte crecer un par allí abajo. Mi ejemplo nunca ha sido arrastrarte por una mujer que te fue infiel engañando a tu esposa. Me das vergüenza». Eso sería todo. Espero que en algunos meses comiencen a llegar los pagos. Y si es posible, que sea antes. Edición, ya han comenzado a llegar los pagos de manutención infantil, incluso los atrasados.